más en tu radio en esta consulta tan especial sobre nutrición que estamos llevando a cabo en este día. Estamos entrando casi ya en el otoño a partir de mañana, así que se va a refrescar un poquito el clima. Yo sé que la gente anda. Enhorabuena. Señores, ustedes que están en casita también pueden ampliar esta consulta que estamos haciendo aquí. No solamente son nuestras preguntas, las de ustedes también son muy importantes. El número para la gente que está en Santo Domingo, 809-540-1065. La gente que está en el interior puede comunicarse al 1-809-200-1065 y si estás en los Estados Unidos puedes comunicarte al 1-833-610-1065. Estos son los números todos sin cargos, así que sus preguntas para el doctor Lebron aquí en Radio Fit. Hablábamos del síndrome metabólico. Mencionamos unos parámetros de medidas, ¿sí? Aclarar que es la combinación de esto, múltiples factores. De esos múltiples factores, lo que dice, ok, usted tiene síndrome metabólico. ¿Qué implica eso? Que yo diga, sí, tengo síndrome metabólico. ¿Qué es lo que acabo de descubrir? Fíjate, el síndrome metabólico es posiblemente la puerta de entrada a enfermedad cardiovascular y enfermedad metabólica en el sentido del riesgo de padecer diabetes. Hay una situación y es que no solamente los factores que mencionamos están presentes en el síndrome metabólico, sino que ya hay resistencia a la insulina, que es el denominador común. La resistencia a la insulina tiene que ver principalmente con prediabetes. Es síndrome metabólico vinculado a prediabetes, posiblemente es la patología clínica, creo, más diagnosticada actualmente, en el sentido de que si nos basamos en que las estadísticas de obesidad en la población dominicana, estamos hablando de 18 años, para personas mayores de edad, según el Ministerio de Salud Pública en el 2022, habló que el 71% de las personas mayores de 18 años en República Dominicana están sobrepeso y obesidad. 71%. El 71%. Y estamos hablando también que el INAVIE en el 2022 también habló de que el 31% de la matrícula escolar, o sea, niños en edad escolar, está en obesidad también, en sobrepeso. Casi la mitad. Correcto. Esto me imagino que responde a lo que hemos venido hablando ya, estilo de vida. Cambio de estilo de vida, alimentación, inactividad física, que casi no se trata, pero posiblemente el sedentarismo es la principal causa. Yo estoy convencido de eso. Doc, y me gustaría saber, ¿en esas estadísticas se mide toda la República Dominicana? Muy buena ¿O hay pregunta. una separación? Porque creo que ese nuevo estilo de vida del que hablamos es muy propio de Santo Domingo. Porque el desarrollo trae ese sedentarismo. Mira, ya lo habíamos visto en tú has tocado un tema de debate ahí. Okay. Fíjate, el estudio se hizo en una población cerrada, pero los datos se extrapolaron. Cuando los datos se extrapolan, se hacen ecuaciones estadísticas y se lleva posiblemente a la realidad, pero son datos reales. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, la segunda que tocaste en la parte en el planteamiento? En el planteamiento. Santo Domingo, el Santo desarrollo. Domingo, el desarrollo de la ciudad. Fíjate, en América Latina, incluyendo nosotros, los principales, la obesidad se ve principalmente en las grandes metrópolis, en las urbes, especialmente en los cordones de miseria. Antes, 1980, 90, posiblemente el problema nutricional más frecuente era la desnutrición proteico-calórica. 80. La cosa cambió. Los últimos 30 años, 35 años, ya el problema nutricional metabólico más frecuente es la obesidad y el sobrepeso. O sea, antes el problema era que no había que comer, ahora es que tenemos demasiado y no lo más bueno para comer. Correcto. Sí, yo creo que es muy propio del desarrollo porque nosotros veíamos estas cosas muy ajenas a nosotros. Claro. Pero uno lo veía. Claro. Tú veías el perfil de un estadounidense, un europeo, y tú veías ese tipo de esa obesidad en los muchachos. Y estos cuadros del tema mental que hemos mencionado tanto, que si depresión, ansiedad, de este lado del mundo la gente se burlaba de eso. Ay, esos niños débiles, ¿cómo eso? Que está deprimido. Esa gente tiene comida, tienen de todo. Sin embargo, estamos viendo ahora que nosotros tenemos ese mismo cuadro y es propio de lo mismo. Cada vez nos parecemos más. Nos hemos transculturizado. Claro, claro. Fíjate. Para bien en el sentido de desarrollo, ¿verdad? Acceso, comunicación, infraestructura, pero trae sus consecuencias esas situaciones de obesidad. Muy bien. Entonces, Doc, vamos a ver, hablábamos ahorita de... bueno, ese cuadro que habíamos mencionado, quiero aclarar entonces la diferencia. Latinoamérica, Estados Unidos, usted mencionó que había un parámetro distinto en ese muy cuadro. Importante. Fíjate, en lo que hablamos mencionalmente de lo que es la parte del diagnóstico de síndrome metabólico, nos basamos en las guías de la ALAT, Asociación Latinoamericana de Diabetes. Como es latinoamericana, los patrones son para la población latinoamericana. En Estados Unidos se rigen por otras guías que son los criterios del ATP3, Adult Panel tipo 3. ¿Qué pasa con eso? Bueno,
Los criterios de circunferencia de cintura varían drásticamente. En hombre estábamos hablando que en latinoamericano por debajo de 94. Que si está por encima de 94 debe... Ya aumentaste circunferencia de cintura. Debe poner asunto. En estadounidense es 102 en hombre. ¿Por qué la diferencia de la composición? Por la composición corporal. El estadounidense estadounidense promedio de 6 pies, 200 libras. El dominicano no es así. El latinoamericano generalmente tampoco, no es así. 5'7", 5'6". Correcto, correcto. Tiene sentido, tiene lógica. Doc, entonces preguntábamos antes de irnos a la pausa, el tema de las dietas antiinflamatorias. A propósito de esta circunferencia más allá, ¿qué hacer? Se habla de dietas antiinflamatorias, se habla también de alimentos inflamatorios. ¿Realmente hay alimentos que inflaman? ¿Existe eso como una dieta antiinflamatoria? Fíjate, la parte de inflamación, primero tenemos que definir qué es inflamación. A ver. Claro, porque las personas posiblemente, los que nos ven a través de las redes, piensan que inflamarse es una distensión en el abdomen. No, una barriguita cervecera. No, inflamación no es eso. Inflamación es que esas comidas, ese tipo de alimentos pueden crear respuestas inmunitarias en nuestro intestino que puedan disparar mediadores químicos de inflamación. Que la cosa es diferente ahí. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Fíjate, eso se puede ver principalmente en el síndrome metabólico. Esa obesidad abdominal, esa obesidad central va a producir marcadores que podemos medir en sangre que tienen que ver con resistencia a la insulina. Puede haber también marcadores inflamatorios de base, como son las interleuquinas, que son sustancias que se producen cuando hay lesión en nuestro sistema. A ver, usted me está diciendo que no necesariamente que una persona esté gordita es que está inflamado. O sea, que tenga más peso uno que yo. No significa que eso no es, más. porque una cosa es inflamación visual, lo que tú estás viendo, que es la obesidad. Está lleno. O sea, la persona dice obesidad, inflamación. No, espérate. Él está obeso por cúmulo de tejido adiposo, por grasa. Okay. La parte de inflamación es diferente porque ahí hay alteraciones que tienen que ver con endotelio, o sea, con vasos sanguíneos, con problemas metabólicos de base que alteran los ciclos metabólicos normales. Ya es un asunto interno que determina si hay inflamación. Correcto. Entonces, hay alimentos que a nivel intestinal pueden promover inflamación, principalmente alimentos preempacados, alimentos industrializados y principalmente en personas que ya tienen alguna patología intestinal de base, hay alimentos que hay que sacarlos porque sí promueven ese tipo de problemas. Doctor, entonces puntualizando eso, ¿usted pudiera estar flaco pero inflamado? ¿Existe esa posibilidad? ¿O es que la obesidad conduce a esa inflamación? La obesidad lleva inflamación, pero también personas delgadas por sobreentrenamiento, personas delgadas por no tener un descanso correcto, pudieran tener patrones inflamatorios. Interesantísimo. Y entonces, ¿existe aquello de dieta antiinflamatoria para poder contrarrestar? Sí. Ahí existen las dietas antiinflamatorias. Fíjate, principalmente existen diferentes patrones dietéticos. Muy bien. En personas que tienen, por ejemplo, enfermedad intestinal, entre otras cosas, que tratan, lo que hacen es que van clasificando los grupos de alimentos de acuerdo a tolerancia del paciente. Esos grupos de alimentos obviamente se sacan de la dieta convencional y se van introduciendo de forma gradual hasta que el paciente pueda comer de forma correcta. Pero sí, o sea que no es un alimento bueno o malo, es que a una persona particularmente le produce esa inflamación. Correcto. Muy bien, entonces la persona debe ir observando cuáles son esos alimentos que le van provocando. Exacto, principalmente se hacen estudios, así como tú lo acabas de decir, y lo ideal es que sea un especialista en ese tipo de problemas de base. Ok, o sea, eso no es algo que puedo identificar yo solo. Sí, la persona se puede dar cuenta. Por múltiples patrones. A ver. Puede producir alteraciones, por ejemplo, alteraciones que tienen que ver, por ejemplo, con la inmunidad. Puede ser que la persona pueda tener, se enferme más de lo común, principalmente resfriado, puede tener abscesos en la piel, alteraciones, entre otras manchitas, cosas. Correcto. Absceso, cuando hablamos de absceso es principalmente elevaciones con pus, principalmente, entre otras cosas. Entonces lo que le decimos nacíos. Correctamente. Es un absceso, es la forma. Un absceso. Entonces esa persona puede hacerlo eso de forma recurrente. Esa persona puede perder peso gradualmente, puede perder peso, puede tener patrones de evacuaciones diferentes. Puede hacer periodos de diarrea, puede hacer periodos de constipación, puede hacer, entre otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas. Un alimento que te provoque eso, o una condición per se en el intestino que tú no lo sepas. Ok. Pero de repente, para ir identificando con alimentos, observo que cada vez que como tal alimento, me pasa una de esas. Tolerancia. Me hace un absceso. Correcto. Fenomenal. Y por ahí entonces vamos descalificando. Excelente, Doc. Entonces, desde ese mismo punto de vista,
Los alimentos inflamatorios nos referimos justamente a eso. Correcto. Los antiinflamatorios sería yo hacer una lista de esos alimentos que veo que no me provocan esto. Correcto. Excelente. O sea que esto es para cada cual. Diferente. Sería un caso distinto. Es individualizado para cada quien. Fenomenal. ¿Cómo influye, doctor, esto del ayuno intermitente en la salud metabólica de las personas y en la pérdida de peso? Eso es un temita que de verdad puede crear problemas, pero mira hay gente que cree y hay gente que no. Sí, fíjate que lo que sucede con el ayuno intermitente. Existen, primero hay que definirlo, existen tres patrones de ayuno intermitente. Vamos a ver. 3 patrones. Tú tienes el ayuno de días alternos, tú tienes también el ayuno de todo el día, o también tú tienes el ayuno que se llama Time Restricting Eating, o sea, tiempo de restricción alimentaria. Muy bien. Son 3 tipos de ayuno. Vamos a ver el primero. Entonces, vamos a calificarlo ahora, vamos a ver cuáles características tiene cada quien. Fenómeno. Entonces, tú tienes el tiempo de restricción de alimentos, que es el que más o menos comúnmente se hace, que es el 16-8. O sea, 16 horas de ayuno, una ventana de 8 horas de alimentación. Muy bien. Bien, es el que más se hace y es el que más tiene evidencia científica. Tú tienes también ayuno de días alternos. El ayuno de días alternos es el cual tú puedes durar 5 días de alimentación ad libitum. Ad libitum quiere decir comer todo lo que tú quieras. Normal. Y 2 días de ayuno en la semana. 2 días. De ayuno. Es decir, que tú comiste lunes y martes, no comes el miércoles. Correcto. Comes jueves y viernes, no comes el sábado. Hace ayuno el sábado. Ese puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese tipo de ayuno? Bueno, ese tipo de ayuno, lo ideal, como tú acabas de decir, es hacer que los días no sean consecutivos. Bien. Ese es otro tipo de ayuno. Y obviamente existe también, esos son los 3 principales. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ayuno? Primero tenemos que conocer la fisiología del ayuno. Bien. Antes de comenzar a hablar de los valores de que si es bueno o es malo. A ver, porque a mí me preocupa del ayuno, Doc, y es el tema de que siempre hemos dicho, cuando tú duras muchas horas sin comer, tú empiezas a generar problemas gástricos. Entonces normalmente te dicen, mira, no dures tantas horas sin comer. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer ese ayuno saludable sin que me afecte? Yo particularmente, cuando duro largas horas sin comer, lo siento en el estómago, lo siento hasta en el aliento, o sea, a mí me provoca importante, problemas. Tú has tocado, eso principalmente del aliento es lo que pasa. Mire qué es lo que sucede. Luego que nosotros tenemos aproximadamente de 10 a 14 horas sin alimentarnos, nuestro cuerpo va a hacer un switch metabólico. Nosotros gastamos nuestras reservas de glucógeno muscular y hepático, o sea, se acabó la reserva de glucógeno en el hígado. Al terminarse la reserva de glucógeno en el hígado, nuestro cuerpo hace un cambio en cuanto al sustrato energético para producir energía. Cambio de, Cambio de combustible. Entonces, ¿qué va a utilizar? En vez de utilizar hidratos de carbono, pasa a las grasas. Al pasar a las grasas, metaboliza las grasas, la transporta hacia las mitocondrias y las oxida. Al oxidar grasa, las grasas producen un grupo de sustancias, son 3 que se llaman cuerpos cetónicos, y ahí entra lo del aliento. Entonces, cuando tú consumes, cuando tu cuerpo utiliza cuerpos cetónicos como fuente de energía, tú expiras una sustancia a través del aliento, que es uno de los cuerpos cetónicos que se va a través del pulmón. Entonces, esos cuerpos cetónicos, fíjate qué es lo que sucede y cuál es el beneficio de la parte del ayuno intermitente con la mejoría metabólica, que es lo que la gente siempre habla. El ayuno intermitente se puede utilizar como estrategia inicial en personas, por ejemplo, que tengan prediabetes, pero no en personas diabéticas con medicación. ¿Por qué? Porque si yo hago un ayuno intermitente en esas personas, puedo producir hipoglicemia conjuntamente con la medicación que consume. Porque cuando tú duras largas horas sin comer también se dispara de alguna manera los problemas. Mira qué es lo que sucede. Si tú tienes insulinoresistencia, tú tienes aumento de insulina, tienes insulina alta. Pero a tú hacer el ayuno, tú no ingieres alimento y por ende tu insulina tiene que disminuir. Entonces aumentan lo que se llaman hormonas contrarreguladoras. Esa es la fisiología. ¿Qué son hormonas contrarreguladoras? Adrenalina, noradrenalina y glucagón. ¿Qué pasa? Esas hormonas hacen que se utilicen otros sustratos energéticos, principalmente grasa, y rompen las grasas para producir energía. Pero no solamente ahí. Si el ayuno se prolonga, también va a romper masa muscular y vas a utilizar
lo que se llaman aminoácidos que también entran a formar energía al ciclo de Krebs como productos intermediarios. Entonces, eso es un problema. Es un lío porque tú lo que necesitas es tener disponible. Correcto, por eso es importante las dietas altas en proteína en esas personas que hacen ayuno intermitente, porque tú tienes que preservar esa masa muscular y ahí hay un problema. Excelente. Wow, doctor. Esto es una explicación muy clara y vamos a seguir aclarando un poquito más al respecto porque está muy de moda, de hecho. Muchas personas practican esta dieta intermitente y vamos a ver las otras dos, ¿no? Vimos un solo de los parámetros, vamos a ver las otras dos que tan beneficiosas pudieran ser. Vamos a la pausa, ya venimos.